porque si en definitiva eh, vos decís cada vez más, tú como católico te lo decías a ti mismo, de alguna manera, mi manera de pensar tampoco es que esté subordinada a la cabeza de un superior o de una jerarquía eclesiástica que en definitiva me dice cómo tengo que pensar. Justamente, este, lo bueno de este proceso de secularización es que reconoce la autonomía de las personas. Entonces la pregunta que te hago es, ¿por dónde pasa hoy el ser católico? De alguna manera vos te podés preguntar, bueno, hoy, ¿cuáles son los límites? ¿Y quién los define? Si estamos también en este mundo de creciente autonomía de las estructuras y de las instituciones. Bueno, mirá, acá hay como un par de cosas en lo que decís, varias, ¿no? Este, la primera es que hay que distinguir en el catolicismo, en el cristianismo en general, las verdades de fe de la moral. O sea, hay cuestiones que son verdades de fe, es decir, que no dependen de la generación de cada época, que si vos se supone que la fe que recibiste es una fe recibida por los apóstoles, bueno, vos podés interpretar de muchas maneras el dogma católico. Cuando digo dogma me refiero a la fe en la resurrección, por ejemplo. O sea, para un católico, la resurrección es el núcleo. O sea, Cristo resucitó. Ahora, la manera en que en el siglo primero explicaban la resurrección y la manera en que la podemos explicar en el siglo XXI no me aleja de esa verdad. Que la verdad, de hecho esto lo dice la misma doctrina de la Iglesia, el dogma no cambia, lo que sí crece es la interpretación del dogma. Y crece porque crece la filosofía, la ciencia, la cultura. Entonces yo hay cosas que, bueno, si yo no las creyera, por ejemplo, si yo pasara a creer en la reencarnación, dejaría de ser católico automáticamente, ¿no? O sea, porque son núcleos de la fe. En ese sentido, yo creo que los católicos en general, más allá de lo que piensen, si son católicos, las básicas las comparten. ¿M? En cuanto a la doctrina, digamos, lo que está en el credo. O sea, yo por ejemplo puedo creer como católico que Dios es creador. Ahora, el padre de la teoría del Big Bang era un sacerdote católico, el padre Lemaitre. O sea, no es incompatible creer que Dios es creador y aceptar la teoría del Big Bang, porque no hay incompatibilidad, salvo que me tome la Biblia al pie de la letra, como algunas sectas. Entonces, claramente yo puedo interpretar la evolución biológica, el Big Bang, lo que quieran, de la mano con un Dios creador, porque lo que afirma la fe católica es que Dios es creador, no afirma cómo. Al no afirmar cómo, cualquier teoría científica te puede venir bien. O sea, ahí no tenés un problema. ¿Dónde está, si querés, la crisis que empieza en los años 60 con Pablo VI y la Humane Vitae en adelante? Bueno, para el que no conoce este tema, todo lo que tiene que ver con el mundo de la anticoncepción en la Iglesia Católica, eh, se genera una primera disidencia que convive hasta hoy donde en materia de moral y sobre todo de moral sexual, en la Iglesia hay una gran diversidad de posturas sobre todas estas temáticas más allá de lo que oficialmente el magisterio de la iglesia enseña. Entonces, ¿y por qué? Porque uno, aunque discrepe en esas cosas, digamos, en los núcleos de la fe, entonces hay como una suerte como de lo que decía Papa Francisco en un texto que escribió junto con Benedicto, ¿no? Que la primera, que es la jerarquía de verdades que está en el Vaticano II, o sea, no tiene la misma importancia para la doctrina de un católico la resurrección de Cristo que el uso del preservativo, no está todo al mismo nivel. Entonces, como uno entiende que no todo está al mismo nivel, entiende que hay lugares que son de mayor o menor, digamos, discrepancia o opinión, y hay cosas que, bueno, si las negás, digo, baja persiana. Eso en cuanto para distinguir, sobre todo porque a veces no se confunde. De hecho, me pasa mucho con la prensa, "No, pero el dogma de la iglesia con respecto al aborto". Digo, no hay dogma sobre eso. O sea, hay una postura moral, pero de eso no existen dogmas. Pero bueno, porque se confunde el dogma con lo moral, eso Está primero. bueno. Eh, en segundo lugar, me parece sí importante que la manera, bueno, yo creo que acá hay un problema que hemos tenido los católicos, que es la secularización interna, pues la secularización es buena y sana en tanto al mundo en su vínculo con la fe, pero cuando la propia fe se seculariza en extremo, puede terminar dándole la razón al joven Hegel en sus primeros escritos de convertir la fe cristiana en una ética, a Jesús en un maestro de moral, con lo cual no me diferencian nada de Gandhi o yo qué sé, o cualquiera que... Entonces ya ahí Jesús deja de ser quien es para el cristianismo, porque la encarnación deja de tener sentido, la Navidad también, la Pascua también, o sea, si Jesús es un maestro de moral que nos trajo valores para construir un mundo mejor,
Listo. El cristianismo se reduce a una moral, que es un poco lo que también piensa Bátimo, reducir el cristianismo a una ética, que en el fondo era lo que también Kant planteó y Hegel, pero en el fondo ahí el cristianismo se desnaturaliza, ¿no? Y ya es otra cosa, es una moral de buena gente, digamos, ¿no? Ah, Que yo siempre digo, muchos ateos pueden tener esos valores cristianos y ser mejores que los cristianos, porque son valores éticos, y de hecho pasa, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión con cuáles son los núcleos de la fe. Yo igualmente creo con lo que dice Martín Velasco, que el cristianismo de este tiempo es un cristianismo que está viviendo y que va a vivir un terremoto estructural. Pero otra cosa es los núcleos de la fe. ¿M? Em, Porque entiendo que eso también en cada cultura puede ser novedoso. Creo que de hecho hoy te diría, el cristianismo, para muchos autores ateos, te hablo de tipos como Richard Dawkins, que es un ateo mediático que odia la religión, y además es divertido porque él cree que los que somos creyentes creemos en la Biblia literalmente, ¿no? Pero Dawkins dice, yo me considero un cristiano cultural. Dice, porque frente a todo lo que veo, dice, la visión del ser humano y de la ética que más me convence es la cristiana. O sea, y lo dice Richard Dawkins. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente en una sociedad que está bastante erosionada por un gran relativismo moral, donde al final ya no hay una brújula ética en muchos ámbitos de la vida, que alguien venga a decirte, no, pará, el ser humano, la persona, la dignidad humana es intocable. Y bueno, podés discrepar o no, pero la verdad que te puede salvar de una catástrofe social, ¿no? Como pasó con los derechos humanos cuando se hizo la Declaración Universal. Filósofos católicos como Maritain estuvieron detrás del texto. Y filósofos ateos de origen marxista decían, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el fundamento. Para nosotros la metafísica tiene sentido, que Dios haya creado al hombre, o sea, pero sí estamos de acuerdo en aceptar que haya un mínimo que deje respetar la dignidad humana. Entonces, ah, bueno, bueno, ¿por qué? Porque entiende que entonces el cristianismo en eso tiene mucho para aportar hoy, en una sociedad que a veces anda como, ¿no? Dislocada. Lo decía un filósofo ateo también, Gustavo Bueno, en España, que es bastante antirreligioso, y decía, el cristianismo tiene una base muy racional de la religión. Y por lo tanto, casi que hay que decir, Dios salve la razón, ¿no? Y no obstante, Habermas, siendo un filósofo ateo en su diálogo con Ratzinger, lo recomiendo leer ese texto pequeñito del diálogo entre los dos, entre el teólogo católico y el filósofo ateo neomarxista, donde están de acuerdo en que el Estado y la democracia no se sostienen sin un fundamento ético de convivencia posible y de sentido. Y entonces claramente hay que conceder que hay que elegir cuál es ese fundamento. Bueno, pero en el fondo también es cierto que si convertís el Estado, la sociedad, en un consenso de turno, bueno, mañana podemos votar que nadie tiene derechos y, está o sea, si te bien. quedas en el puro positivismo jurídico de que simplemente porque decidimos algo está bien, el propio Habermas dice que hay un problema. Por eso Habermas dice que hay que recuperar algo de la ilustración y no tirarla toda por la ventana, porque en el fondo si no podemos perder la razón. Entonces en esto el cristianismo tiene una sabiduría de 2000 años, que el tema es cómo Pero entonces creo que acá hay dos ámbitos, capaz para no irme de tema. Una cosa es el aporte cultural del cristianismo, que creo que es muy relevante, pero hay que saberlo traducir al mundo de hoy, que es lo que Habermas le pide a Ratzinger, una traducción para el mundo no creyente de esas categorías. Y por otra parte está la vivencia de la fe de los católicos en un mundo plural, diverso, complejo, donde, como dice el propio Benedicto XVI, nunca más la iglesia será una mayoría relevante en la Ah, sociedad. totalmente.